Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Y esta vez vamos a hacer un programa que va a tratar temas de oftalmología, de una pregunta que ustedes hacen siempre, la cirugía de catarata, y también de prevención, como es lo que acostumbramos a hacer en el programa. Y esta vez prevención en no automedicarse, que es tan importante consultar al médico primero. ¿Me acompañan? Y en este primer bloque de la vista, como les adelantamos en la presentación, vamos a hablar sobre prevención. ¿Y por qué prevención? Porque muchas veces pasa que amanecen con los ojitos pegados, con secreción en los ojos, y un familiar o un amigo, por ayudarlos, le dicen: toma, ponete esta gotita que a mí me recetaron por algo parecido a lo que te pasa a vos y quedó en casa. Y eso realmente no hay que hacer, porque a veces puede ser un diagnóstico similar y otras veces algo mucho más grave. Y si no consultamos al médico, vamos a estar en un grave error. Por eso tenemos acá a una invitada de lujo, alguien que es especialista en el tema, la doctora María Florencia Carbone. Gracias, Florencia, por estar. Gracias por la invitación, Amalia. Te voy a presentar, Florencia. La doctora Carbone es médica especialista en medicina interna y medicina de estilo de vida. Qué bueno eso, medicina de estilo de vida. Y es asesor médico del laboratorio ELEA. Contanos un poquito, Florencia, ¿por qué no hay que automedicarse? Bueno, hay muchos aspectos, digamos, que tenemos que tener en cuenta. Uno tiene que ver con cuando nos automedicamos con antibióticos. Sí. Que eso, más allá de que la automedicación en general no es una buena práctica, justamente por lo que vos comentaste, especialmente con los antibióticos. Totalmente. Hay un problema muy grande que estamos atravesando, la humanidad en realidad, que tiene que ver con la resistencia a los antimicrobianos, que es como se le llama hoy, tanto a los antibióticos como los antivirales, los antiparasitarios o los antimicóticos. Claro. ¿Resistencia qué quiere decir para que la gente nos entienda? Bueno, es así. Primero explicarles qué son los antimicrobianos. Los antimicrobianos son justamente lo que nombré recién, antibacterias, antimicóticos, antiparasitarios, que lo que hacen es matar o tratar de tratar las enfermedades infecciosas, Sí. para, obviamente, que permita curarnos. ¿Qué pasa? Cuando una bacteria o un microbio se vuelve resistente, lo que sucede es que no es útil para esa infección. Es decir, que un tratamiento que se produjo y se gestó para el tratamiento de determinada infección deja de ser eficaz. Y eso nos, digamos, permite que exista, digamos, dificultad para tratar esa enfermedad. Claro, algo que habitualmente vos le darías esta pastillita para que tome porque está enfermo de tal cosa, no le hace efecto. Exactamente. Y tenemos que buscar nuevas estrategias, lo cual prolonga la enfermedad, nos pone obviamente en más riesgo de que esta enfermedad evolucione y se transforme en algo más grave. Claro. Puede prolongar hospitalizaciones, bueno, y obviamente el riesgo de padecer alguna secuela a partir de esa infección. Totalmente. Y eso también pasa con las gotas antibióticas en los ojos. Exactamente. Eso es con todo tipo de antimicrobiano. Así que obviamente las gotas es un tema importantísimo. Sí. Acá tenemos un cuadro muy gráfico. Contanos a ver de qué se trata. Bueno, les traje este cuadro. Este es un cuadro de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Como les decía, esto es un problema global y esto lo estamos trabajando entre todos. Sí. Y esto lo que muestra es que no se trata solamente de los antibióticos que usamos nosotros, sino que en la cadena de producción de alimentos los antimicrobianos se utilizan muchísimo. Sí. De hecho, hay un dato muy interesante que es que en Estados Unidos el 70% de los antibióticos que se utilizan son para animales. Ah, mira vos. Entonces, ¿esto qué, digamos, por qué es? Porque en realidad los antibióticos se utilizan muchas veces para prevenir infecciones, porque obviamente un animal que está saludable va a crecer mejor. Y por otro lado también para mejorar el crecimiento. En algunas especies animales se ha visto que los animales engordan más si utilizan antibióticos. Eso genera, por un lado, que las bacterias vayan aprovechando y las que son resistentes a ese antibiótico crezcan más. Y esas bacterias van a ir a, por ejemplo, las heces, a la materia fecal de una vaca. Esa
digamos, esa deposición, eso va a ir a la tierra. Vuelve a la tierra, claro. Eso puede ir a incluso a veces se utiliza como abono en alguna granja, y eso va a hacer entonces que nosotros, por ejemplo, en una verdura podamos llevarnos esa bacteria a la boca. Y todo este ciclo, que es lo que trata de mostrar, lo mismo cuando esa vaca va y bebe agua, y entonces un pez puede ser el que adquiere esa bacteria, después nosotros comemos el pescado. Entonces, lo que muestra esto es que se trata de un ciclo, justamente, que no solamente afecta al hombre, y no solamente tenemos que hacer foco en el hombre, sino también en toda la producción de alimentos. Claro, y que no solamente afecta al hombre porque se automedique, sino por todo este ciclo que vos explicaste también. Exactamente, es bastante más complejo, y por eso no solamente tenemos que trabajar con las personas y con la salud, sino también con toda la industria ganadera y de agricultura. Totalmente. Y vos me hablaste de algo que está atravesando la humanidad a nivel mundial, que es la resistencia. ¿En qué otra cosa lo podemos ver o lo podemos palpar más de cerca? Hace relativamente pocos años, en 2016, David Cameron, el primer ministro inglés, fue el que les pidió a un economista, un macroeconomista, que se llama Jim O'Neill, que hiciera una evaluación de cuál era la situación con la resistencia a los antimicrobianos. Y lo que él demostró, que fue algo que realmente impactó a toda la comunidad, es que se prevé que si nosotros no hacemos ningún cambio, en el año 2050, la primera causa de muerte va a ser la resistencia a los antimicrobianos. Es decir, que digamos, sería peor que la cantidad de muertes que tenemos actualmente por cáncer, por ejemplo. ¿Y cuál es el otro problema? Que esto haría que de alguna manera volvamos como una etapa pre-antibióticos, en los cuales procedimientos que habitualmente serían de bajo riesgo, como una cesárea, desde el punto de vista infectológico, podrían convertirse en algo que nos pusiera realmente en jaque en ese posoperatorio. Entonces, digamos, esto realmente no es una cuestión solamente de la infección, sino de todos esos otros tratamientos que hacemos, que a veces pueden también poner en juego nuestra inmunidad, como en las enfermedades autoinmunes o en los cánceres, en los cuales se hace tratamiento con quimioterapia. Bajan las defensas y obviamente actualmente usamos los antibióticos que tenemos como recurso para disminuirlo. Y bueno, y esto podría también ser un problema, no poder utilizar todos esos mecanismos que tenemos hoy en día de tratamiento por el riesgo que implica una infección. Qué increíble lo que estás contando, porque, o sea que todos estos años de adelantos científicos y de antibióticos que la gente debe escuchar, no, te doy uno de segunda, de tercera, de cuarta generación, todo eso se tiraría a la basura justamente por esto. Tal cual. Lo que es importante saber es que esto es algo natural de las bacterias y de los microorganismos. Es decir, la resistencia no es algo nuevo, viene de siempre, desde que existe la penicilina en 1928. Esto ya viene ocurriendo. El problema de esto es que se acelera por un lado, el mal uso, por supuesto, que hacemos muchas veces los argentinos. Somos bastante altos en el uso de la automedicación. Pero también justamente con todo esto otro que contamos, y que además hay poca, en general, producción de nuevas moléculas como antibióticos. Es decir, cuando uno estudia o genera nuevos medicamentos, nosotros tenemos como una mirada global de cuáles son los antibióticos o los medicamentos que están en desarrollo, y se ha visto que hay mucho más de otro tipo de medicamentos en desarrollo y muy pocos antibióticos en los últimos años. Entonces, claro, se ha hecho más hincapié en cosas más que necesitan más tecnología, como los anticuerpos monoclonales, bueno, los antiangiogénicos, como el caso del laboratorio de Lea, que en los antibióticos. Qué bárbaro, qué notable. Sí, la verdad que, bueno, por eso es algo que tenemos como una intención muy grande de ponerlo en conocimiento de las personas, pero la verdad es que todos tenemos la posibilidad de hacer algo distinto, como vos dijiste al inicio, haciendo la consulta al médico, sin automedicarse, sin pedirle al farmacéutico, dale, vendémelo. Eso se escucha muchísimo. ¿Cuántas veces vas a la farmacia y están, después te traigo la receta, véndeme el antibiótico? Y eso en otros países no pasa. En Estados Unidos no pasa,
En muchos países de Europa es muy difícil que suceda, pero acá sí, y por eso también los argentinos cuando viajamos muchas veces nos llevamos una parva de medicamentos, ¿no es cierto? Sí, sí, como médica me sucede un montón de veces que el paciente me dice, bueno, me estoy yendo de viaje y me quiero llevar un poco de todo, y siempre el antibiótico quiere estar ahí. La verdad que yo soy de las que le dice, no, el antibiótico no, pero la verdad que tenemos esa tendencia natural. Y bueno, es en lo que tenemos que trabajar desde la educación principalmente. Totalmente. Y desde los laboratorios que producen estos antibióticos, ¿están haciendo algún tipo de campaña o se están ocupando de alguna forma? Sí, hay una red global en la cual están las farmacéuticas, están los ministerios de salud de los países, que lo que hacen es, por un lado, incentivar la producción de nuevos antimicrobianos, por supuesto, pero que si las prácticas siguen siendo las mismas, el riesgo de que esto siga sucediendo, por supuesto, es alto. Entonces, trabajan mucho en educación. Desde LEA estamos empezando a impulsar una educación en cualquier contacto que haya con la comunidad o con médicos, de volver a traer esto a la conciencia. Sí. Y bueno, y esto es un poco lo que se está haciendo a nivel mundial con esta red global que se puso en acción más rápidamente a partir de este informe. Bueno, súper interesante, Florencia. Y como les dice la doctora Carbone, hacer hincapié en la prevención, pero la prevención es consultar al médico, ya sé si se te pegan los ojos, si tenés tos, si amaneciste con fiebre, o mismo si tienen un granito o un eczema en la piel, que también esos antibióticos tópicos pueden generar resistencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Gracias a vos, encantada. Y pronto te tendremos de vuelta en el programa, ¿sí? Bueno, cómo no, gracias. Nos despedimos con la doctora María Florencia Carbone y vamos a una pequeñísima tanda para volver con más a la vista. Bienvenidos al segundo bloque de La Vista y esta vez con una colega, una profesional que quiero mucho, la doctora Fabiana Ainete. Gracias, Fabi, por estar acá. No, gracias a vos por la invitación, un placer. La doctora Fabiana Ainete es médica oftalmóloga, es especialista en cirugía de segmento anterior, es médica de planta del Hospital Santa Lucía, es compañera mía. Y Fabi, la pregunta es recurrente, pero la gente, aunque parezca mentira, sigue teniendo miedo a cómo enfrentarse a una cirugía de catarata. Y yo creo que lo más importante es que nos expliques qué es una catarata. Bueno, la catarata es la opacificación del cristalino. El cristalino es una lente que tenemos adentro del ojo que nos permite enfocar las imágenes en la retina. Esta lente, como dice la palabra, tiene que ser transparente y cuando pierde la transparencia, a eso se le llama catarata. ¿Sí? Claro, y no siempre es porque ya tengas unos cuantos años, porque tengas más de 70. No, no. La catarata, o sea, la principal causa en mayores de 40 años es la catarata senil. Pero hay otras causas, como puede ser la catarata congénita, puede ser secundaria a algún traumatismo por problemas metabólicos como la diabetes, pero sí, son múltiples las causas que pueden provocar catarata. La catarata es la primera causa de ceguera en el mundo, ¿sí? Casi el 50% de las causas de ceguera son por catarata, pero en este caso es una causa que es reversible, que Totalmente se puede reversible. resolver. Acá tenemos una foto magnífica. Sí, bueno, ahí se ve perfectamente como el cristalino está de color blanco, que perdió totalmente la transparencia. Sí. Y en tu consulta habitual, ¿el porcentaje de pacientes que consulta de catarata es alto? Y es bastante. Bueno, en el caso mío, que estoy en el hospital, en el servicio de cirugía de catarata, bueno, es muchísimo, la mayoría de los pacientes, pero bueno, en la consulta privada también es alto el porcentaje de pacientes con catarata. ¿Y la gente tiene miedo cuando le decís tiene catarata, se tiene que operar? En realidad sí. Enfrentarse a una cirugía creo que para nadie es de lo más agradable, pero bueno, el caso de las cataratas es bastante simple resolverlo, ¿sí? El paciente a veces llega a la consulta con síntomas varios. El síntoma de la catarata es principalmente la disminución en la visión. O sea, la visión empieza a tornarse más borrosa, hay pérdida de la visión nocturna muy dificultosa, los colores, bueno, acá se ven las distintas causas de ceguera, ¿sí? Los colores se ven más opacos.
Pero también las personas confunden con picazón, con ardor, piensan que puede ser... Bueno, esos no son síntomas de cataratas, sino principalmente el tema de la visión. Lo De que la repercute visión. es en la Y que visión. no se puede corregir con anteojos, que Exactamente. por más que le des más aumento... No corrige con anteojos. Bueno, al principio a veces sí, ¿sí? La catarata como es progresiva y lentamente progresiva, en una primera instancia a veces con alguna corrección podemos ir postergando un poquito la cirugía, pero bueno, la realidad es que la solución es quirúrgica. Claro. Vos dijiste, es bastante fácil. Y es bastante fácil por el hecho de que la tecnología avanzó tanto que se le hace fácil al paciente porque es una cirugía corta, de pocos minutos, pero que requiere un entrenamiento por parte del médico sumamente importante. Requiere importante entrenamiento del médico y también la preparación y todo lo que va en torno de la cirugía también es muy importante. O sea, no es un trámite la cirugía de catarata. Es simple en sí porque es corta, porque no es muy invalidante, el paciente tiene una recuperación muy rápida. Claro. Pero requiere preparación desde estudios del ojo, fondo de ojo, hay que hacer un examen completo, mediciones de la lente que vamos a colocar en el ojo, hay que hacer un prequirúrgico también, un electrocardiograma, análisis de sangre. Como para cualquier cirugía. Como para cualquier cirugía, porque bueno, hay situaciones que hay que controlar. Por ejemplo, un paciente diabético tiene que tener la glucemia en los valores normales, porque eso si no aumenta el riesgo de infecciones, retarda la cicatrización. Claro. Hay que también estudiar la coagulación, paciente que esté anticoagulado tiene que suspender el anticoagulante o que toma aspirinas también. Entonces requiere toda una preparación para poder llegar a la cirugía en condiciones. Claro. Y en cuanto a los estudios del ojo, focalmente, que se hacen, ¿son estudios invasivos o son estudios que son rápidos, que no duelen? No son estudios invasivos. Se hace bajo dilatación de pupilas algunos, o sea, primero el examen de retina. Se le pone gotitas. Exacto, se ponen gotas, se dilata la pupila y de esa manera podemos examinar el fondo de ojo. También podemos hacer un estudio de cuánto va a ver el paciente después de la cirugía, un estudio del potencial visual, que más o menos nos puede adelantar a qué visión puede llegar ese paciente, si hay alguna otra enfermedad asociada que le pueda quitar la visión o que el resultado no sea a lo mejor el que uno espera. Por supuesto, tomar la presión ocular y las mediciones del cristalino que vamos a colocar, ¿sí? Porque eso también es muy importante. Actualmente la tecnología con la que contamos nos puede acercar a un resultado casi de cero, que el paciente no necesita anteojos, aunque no siempre es exacto, pero nos acercamos bastante a eso, a que el paciente no utilice un anteojo, al menos no en forma permanente, ¿sí? Claro. Toda la prensa esta de que la cirugía es corta y que no hace falta tapar el ojo, ¿hace que el paciente que se va a operar de catarata tenga mucha expectativa? Sí. Yo a mis pacientes siempre les planteo que es una cirugía, que es sumamente importante tanto esta preparación que comentamos como los cuidados postoperatorios, que no es un trámite, ¿sí? Es muy importante después de la cirugía, la colocación de los antibióticos que se indican, los antiinflamatorios. El éxito de la cirugía es tanto la preparación, la cirugía en sí propiamente dicha, como todos los cuidados después, ¿sí? No es que sea una cosa de nada, es simple en el sentido de que el paciente está poco en el quirófano, que se va con pocas molestias, pero la seriedad es la misma que con cualquier otra cirugía. Claro, que no requiere internación, que se hace con anestesia tópica. La mayoría de los casos es con anestesia local. Tópica, o sea, pueden ser gotas, también puede ser un pinchacito acá al costadito del ojo, eso impresiona un poquito más. El tema de la anestesia se conversa entre el médico y el paciente, que si es un paciente que colabora, perfectamente puede ser con gotas. Pocos casos se hacen también con anestesia general. El caso de los niños, un paciente que por alguna patología psiquiátrica no colabore, pacientes con síndrome de Down, o incluso pacientes que a mí me ha pasado con fobias. Durante la cirugía tenemos que tapar la cara, queda solamente el ojito operar expuesto para aislar de todos los gérmenes. Y a esas situaciones, pacientes que han tenido miedo cuando se les va a tapar la cara, bueno, hay que programarla, o sea, reprogramar la cirugía y hacerla con anestesia general. Por eso es tan importante hablar con el paciente, como vos dijiste, y contarle todo esto. Contarle que se le va a tapar la cara y va a quedar una ventanita en el ojito a operar para que no te pase esto, que te obliga a cancelar la cirugía. Bueno, a mí me pasó a lo largo de la carrera de ir pasando por estas situaciones en las que, bueno, ya uno va aprendiendo que todo eso se conversa antes de la cirugía.
el hecho de que si llega a tener algún miedo, alguna fobia o algún problema, bueno, ya para estar preparados y no tener estas sorpresas en el quirófano. Claro, que hace que tanto el paciente como el médico se sientan mal. Y la importancia de los controles posteriores, porque a veces los pacientes se sienten muy bien, Sí. ven muy bien, y Sí. entonces dicen, no, ¿para qué voy a ir esta semana? Voy a dejar pasar, voy la otra. Sí. ¿No? Después de la cirugía, como lo charlamos recién, el cuidado posterior es fundamental para el resultado. Desde seguir las indicaciones del médico, colocar la medicación, no hacer esfuerzos, no agacharse, no estar con cosas sucias, no manipular basura. Incluso hay pacientes que se sienten súper bien y quieren empezar a trabajar inmediatamente. Hay que la primera semana estar muy tranquilos, ¿sí? Y por supuesto los controles. El control de las 24 horas, a las 48. En función de la evolución se van a ir espaciando de a poquito los controles según cómo vaya evolucionando la cirugía. Sí. Claro. ¿Vos le das a los pacientes gotitas antes de la cirugía de catarata? Yo sí. Les doy gotas de antibiótico y también un antiinflamatorio que me mantiene la dilatación de la pupila durante la cirugía. Es mi elección. También les doy antibióticos por vía oral. Ajá. 24 horas antes, sí. ¿Y es importante que se coloquen lágrimas los pacientes después de la cirugía de catarata? Sí, es muy útil las lágrimas artificiales porque eso le da más confort al paciente, porque si bien la cirugía es un tajito muy chiquitito, genera sensación de cuerpo extraño, entonces una lágrima artificial le da mucho más confort y más comodidad al paciente. Claro. También porque los antibióticos a veces arden o irritan, entonces la lágrima es súper útil. Sí. Claro. Sí, sí. ¿Y es fundamental que usen anteojos de sol después de operarse? Sí, se sugiere. Yo les sugiero a los pacientes porque el cambio tan brusco entre no ver o ver muy borroso, de pronto ingresa muchísima luz al ojo, el paciente el primer tiempo suele tener algún poquito de fotofobia, entonces el anteojo cumple dos funciones: protegerlos del sol y además a veces cuando salen a la calle que no entre ninguna partícula, ningún cuerpo extraño, entonces es una protección adicional. Sí. Y otra cosa que hay que decirles, porque muchas veces se olvidan, no frotarse los ojos. Ah, bueno, desde ya, no apretarse el ojo, no frotarse los ojos, ser muy delicados cuando colocan las gotas, de limpiarse despacito con una gasa limpita o estéril. Sí, a mí me ha pasado algún paciente que le han golpeado sin querer el ojo y eso es tremendo porque pueden abrir la herida y bueno, la serie de complicaciones que porque tiene. en general son heridas tan pequeñas que no se dan puntos, ¿no es cierto? No se dan puntos, sí. Salvo que sean cataratas traumáticas, actualmente no se dan puntos. Claro, las cataratas programadas, una catarata sin ninguna otra situación que pueda complicarla, es una cirugía sin puntos. Bueno, sí. Parece mentira que es una de las causas más importantes de ceguera y es totalmente reversible y que haya tanta gente que aún no tiene acceso a eso, ¿no? Exacto. O sea, el problema es que es tan fácil el tratamiento, pero muchísima gente no accede a la cirugía de cataratas, ya sea por medios económicos o por imposibilidad o por un sistema sanitario que no tiene la complejidad para que esa persona pueda acceder. Sí. Sí, muchas veces por desconocimiento. También, durante la pandemia, o sea, después de la pandemia, cuando empezamos, mucha gente dejó de controlarse, todo se postergó. La cantidad de pacientes que llegaron con cataratas totales, no sé si bueno, como esa que apareció en la imagen blanca, pacientes totalmente ciegos por catarata. Situaciones que no veíamos hacía tiempo, con tanta frecuencia, muchísimo. Lo agradecido del paciente que después de una cirugía de catarata, enorme. que lo llevan muchas veces, vos lo ves en el hospital, lo llevan entre dos y que sale de la cirugía caminando solito. Sí, la felicidad del paciente y de nuestra también, de los cirujanos, es un placer verlo al paciente emocionado. A mí me ha pasado de pacientes que me han llamado emocionados de que volvieron a ver. Es tremendo, sí. Qué satisfacción tan grande hermoso, esa. Sí. Bueno, como les dijo entonces la doctora Ainete, la cirugía de catarata es algo sencillo para el paciente porque es corta, pero requiere un prequirúrgico, un laboratorio, un electrocardiograma, suspender si están tomando aspirina o algún otro anticoagulante
con su clínico, Por supuesto, obviamente, sí. y seguir todas las indicaciones, tanto del prequirúrgico como del postquirúrgico. Exacto. Y no frotarse los ojos. Exacto, perfectamente resumido. Muchísimas gracias, Fabiana. No, Y antes muchas de gracias a vos. irnos, vamos a mandarle un beso a Emma, que está detrás de cámara, y a Bautista, que está en casa, que son los Sí. hijos de la doctora Inés. Mis bebés. Gracias, Fabi. Mil gracias a vos. Bueno, y nos vamos, se nos terminó el programa con dos temas que son muy importantes. Uno, la resistencia bacteriana y cómo tenemos que hacer ante cualquier duda, primero consultar al médico, no automedicarnos, porque favorecemos todo esto que nos explicó la doctora Carbone, que puede jugarnos en contra el día de mañana. Y segundo, la cirugía de catarata, que si bien es algo sencillo, para el paciente es algo que tiene sus bemoles y que también tienen que consultar al médico. Siempre que uno no ve, se puede resolver de alguna forma. Puede ser operándolo, si es por una catarata, o con gotas, o con tratamientos con láseres. Y para eso en nuestro país tenemos tanto hospitales públicos como centros privados, donde vamos a tener a nuestro alcance, al alcance de toda la población, profesionales de primera línea para resolver nuestros problemas. Así que una vez más, gracias, Fabi. Nos vamos hasta la semana que viene, el martes a las 17:30, aquí en Canal Metro, en este programa que se llama A la Vista.